Que Dios te bendiga, mi amado hermano. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo poder hacer el bosquejo de un sermón, ¿ya? Un sermón tiene que tener un título, tiene que tener un pasaje bíblico, ¿cierto?, que lo respalde, tiene que tener una introducción. Cuando hablamos de la introducción puede ser alguna frase, puede ser alguna anécdota, puede ser alguna ilustración que prepare a la audiencia, ¿cierto?, para poder recibir y entender el sermón. Luego, en la estructura del sermón, por lo general un sermón tiene tres puntos principales hasta cinco puntos principales. Y estos puntos deben tener una secuencia lógica de pensamiento. Por ejemplo, una forma muy fácil de preparar sermones, ¿cierto? Una estructura de un sermón muy fácil es haciéndonos preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son preguntas claves que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a desarrollar los puntos principales, ¿cierto?, de nuestro sermón. También cada parte, cada sección del sermón debe tener la explicación, debe tener alguna ilustración que nos ayude a entender lo que se está explicando y debe tener también, ¿cierto?, alguna aplicación para la iglesia en este tiempo. Eso es poder nosotros traer la palabra a nuestros días, ¿cierto?, por medio de una hermenéutica. Para nosotros entender el texto de la palabra del Señor debemos hacer una exégesis. ¿Qué es lo que significa la palabra exégesis? Extraer el verdadero significado del texto bíblico para los oyentes, ¿cierto? Primarios a las que la palabra de Dios fue escrita en ese tiempo. Entonces, por medio de la exégesis, nosotros analizamos quién escribió, para qué escribió, cuál es el propósito con el cual escribió, por qué escribió eso, cuál era el contexto histórico, político, social, religioso, y después por medio de la hermenéutica, ¿cierto?, que es la interpretación de la palabra, nosotros sacamos principios, ¿cierto?, para nuestro tiempo en el día de hoy. Así que esto es más o menos la estructura básica de un sermón y después viene la conclusión. La conclusión puede ser un resumen del sermón, una pequeña frase cuando uno concluye simplemente, o bien puede, ¿cierto?, uno concluir con una oración, un llamado al altar. Pero más o menos esto es una estructura básica sobre cómo elaborar un sermón. Título, texto bíblico, introducción, 3 a 5 partes principales del sermón con su explicación, ilustración y aplicación y finalmente con una conclusión. Que Dios te bendiga.